Una popular. Hoy voy a tocar el tema de los ovnis, con la ciencia ficción. No me mires así, ovnis. Y ciencia ficción está muy relacionado, siempre lo hemos dicho. Bueno, mira, este caso es el didáctico suceso de Isla Maury. Y la primera noticia que tuve fue con este libro. Éramos muy jóvenes y nos lo creíamos todos. Bueno, más o menos nos decía estas cosas. El 21 de junio de 1947, 6 platillos volantes sobrevolaron la isla de Maury y a 5 kilómetros de la isla de Tacoma, en Washington. De pronto uno de estos platillos volantes descendió en picado y cuando se lleva a unos 150 metros de altura, después empezó a tirar cosas de dentro de su panza, que se pasó por el mar, y con el contacto con el mar sacaba abajo. Es decir, que esto era demostrado perfectamente de que eran cosas naturales, que las podíamos tocar, que eran materiales. Y bueno, como comprenderéis, éramos muy jóvenes. Y ante una prueba tan abrumadora, solamente podemos decir que los ovnis no eran fantasía, que eran ciertos. Todas esas informaciones luego poco a poco fueron ampliadas y habladas por ilustres y hasta investigadores científicos, que digo científicos, Y como éramos jóvenes, lo que decían esos señores, todo lo más de cerca. Segurísimo, segurísimo y segurísimo. Y bueno, y con esos datos y poco a poco fuimos entrando en materia, nos enteramos que entre otras cosas han aparecido, en este caso, los hombres de negro, no Will Smith y el otro, sino los verdaderos hombres de negro, unos señores que pasan desapercibidos, visten totalmente de negro, cara pálida, grandes coches negros, con su corbatita negra y un sombrero negro. Es decir, que los ves por ahí por la calle y no distingues quién es, por supuesto. Y bueno, y estos señores se le han sacado de todo. Mataron a Lawrence de Arabia, mataron al Papa, a Juan Pablo I, mataron a Lincoln, invadieron Granada, iniciaron la Segunda Guerra Mundial. Es decir, dos peleles. Como comprenderéis, esto cuento. Bueno, ya os voy a contar un poco más ampliada la historia. Eran las 2 de la tarde del 21 de julio del 47, todavía no existían los platillos volantes, ya que esa denominación la acuñó Ken Arnold 3 días después. El guardacosta el capitán de guardacostas, Harold Ardal, perdón mi inglés, que mi inglés es nulo, se encontraba junto a sus marineros y a su hijo, desarrollando una misión de vigilancia por South en Washington. Es un aserrado fiordo que se extiende desde Canadá hasta el estrecho de Fuca, que es el estrecho de Fuca hasta Tacoma, más o menos. En ese fiordo está poblado por cantidades de islitas, islotes y islas un poco más grandes. Entre ellas está la isla de Maury. Era una isla totalmente deshabitada por aquel entonces. El cielo se encontraba cubierto, exceptuando un relato del escritor Fabio Zerpa, que en su libro Los hombres negros y los ovnis dice que hacía un sol tremendo, pero bueno. Mientras estaban bordando el mar, la isla, con el mar un poco enrojecido, descubrieron que allí a lo alto vieron un conglomerado de naves con 5 o 6 cosas raras. Bueno, se quedó sorprendido. Y al volver a observar eso, descubrió que lo que en principio pensaron que eran globos eran 6 discos metálicos de unos 30 metros de diámetro que giraban todos alrededor de un cesto que se hallaba justamente en el medio. Y ante la sorpresa que tenían ellos, empezaron a sacar la cámara, empezaron a sacar fotografías, pero en ese momento ese objeto que estaba en el centro se desplazó totalmente para abajo, quedando a unos 150 metros del suelo, y empezó a vomitar de sus tripas unos objetos que caían como plumas, así balanzándose como plumas, y todos caían hacia el mar. Entre ellos, algunos de ellos cayeron dentro de la nave, hiriendo a su hijo y, bueno, destrozando la nave. Ante tal desarrollo, como comprenderéis, cogieron la barca y echaron pies en polvorosa. Y nada más llegar a puerto, llevaron a su hijo al hospital, le curaron de múltiples heridas y de la misma se fue hacia donde su comandante le contó sus hazañas. Su comandante, que se llamaba Christmas, dijo: oye, muchacho, tú estás borracho, ¿cómo me puedes contar todas esas bobadas que no pueden ser? Ante eso sacó la cámara
revelaron las fotografías y efectivamente había pruebas. Y bueno, en esas pruebas eran los daños materiales del barco. Las rocas que habían dañado a su nave, que estaban todavía, las rocas o que había caído del cielo, que habían dañado y que habían caído a su nave. Y la cámara fotográfica con sus 4 fotografías. Al revelar las fotos, por supuesto, descubrieron que los negativos aparecían muchísimas manchas negras y blancas que no dejaban ver el objeto al fondo. Por supuesto, era la radiación de la nave que había destrozado los negativos. Bueno, este Christmas fue a ver si encontraba pruebas de ese suceso y efectivamente las encontró, las guardó en un cajón y se las llevó a su oficina. Bueno, ahora empezamos la investigación. Como he comentado antes, que Narmo, 3 días después de este suceso, fue el que descubrió, bueno, el que avistó unas naves extraterrestres, que al final fueron unos aviones de aviación, y se asustó tanto que fue a avisar al ejército, al FBI, y como el FBI estaba cerrado, no se le ocurrió ni más ni menos que irse a la radio y contar su suceso. Y de ahí salió que al decir que se partían a forma de 2 platos juntos, la palabra platillo volante. Bueno, este Ken Arnold fue el primer investigador que investigó este caso que hemos estado hablando. Y fue por mediación de la revista FATE. Era su primer caso de investigación. Bueno, pero sobre la relación de la revista FATE y su editor ya hablaremos dentro de un momentito. Bueno, tras finalizar la entrevista con los testigos, en la habitación donde había estado notó que había ciertas cosas muy leagunas, que para él se le salía de su plato de comida. Entonces dijo, yo como esto es demasiado para mí, voy a hacer una cosa. Voy a llevar el material que lo investigue una universidad de Chicago. Nunca se supo si llegó el material o si fue enviado. Posiblemente no fue enviado. Y también se asustó mucho y llamó a la US Army, a la oficina de inteligencia A2. Todavía no existía ni la CIA, ni ninguna de estas, ni tampoco el Sobrenegro. No había ninguna de esas agencias. Bueno, y el ejército se asombró y dijo, pues voy a hacer una cosa, voy a mandar a dos militares a que investiguen el asunto. Y así, el 30 de julio, que estamos hablando de 2 meses después del suceso, se presentaron en Tacoma el capitán Davidson, aunque hay algunos que le llaman Daxon, a entrevistarse con los testigos. Cogieron las fotografías, estuvieron entrevistando con los testigos, cogieron las fotografías, los restos del ovni, y no les convenció mucho y escogieron y dijeron, bueno, nos vamos a ir a nuestra base, a investigarlo todo, a analizar y demás. Y con tan buena suerte, tan mala suerte, que cuando iban montados en el avión, en el B-25, el avión cayó y se destruyó. Ya sabéis, en el fuego, sobre el cerro. Aquí todos le damos al nombre del nombre. Bueno, también descubrieron de que todas las llamadas, todo lo que habían hablado había sido filtrado a la prensa. Y hay un escritor que se llama Wilkins, que en el 51 intentó ponerse en contacto con los testigos y no consiguió nunca localizarlos. Todas las cartas que le mandaban ausentes sin dejar huellas. Bueno, hasta ahora vamos a llegar a la conclusión. Los testigos observan unos objetos desconocidos, consiguen los restos, consiguen unas fotografías. Tras entrevistarse los testigos con el investigador que va a investigarlo, se filtran las informaciones. Llega el ejército, se entrevistan con ellos y vuelven otra vez a filtrarse las informaciones. Regresan el ejército a su base y se destruye. Hasta ahí hemos llegado lo que es el caso. Pero ahora había una cosa que yo ya le he titulado la semilla del recolector. Todo esto empieza mucho antes, mucho antes. Todo empezó, para mí, el 30 de octubre del 38, el día de Halloween en Estados Unidos. A las 8 de la noche en Radio Columbia, no sé cuántos. Y su autor fue Orson Welles. Bueno, la creación de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, había pasado casi inadvertida. La gente sí la había leído, pero no era una novela de culto, como puede ser casi ahora. Hasta que Orson Welles la pasó a la radio.
en la cual se la representó, aunque en un momento dije, ojo, es que la gente, aunque hoy sea Halloween, la gente va a pensar que esto no es nada creíble. Y va a pensar que esto es una broma. Estamos muy dudosos, pero al final sí, la empezaron. Y a las 8 de la noche empezó de esa manera. Sabemos ahora que los hombres del año, de los primeros años del siglo XX, seres más inteligentes que el hombre, sin embargo, mortales, vigilaban atentamente nuestro planeta. Asimismo, que mientras los hombres se dedican a sus quehaceres, los otros hombres examinan y estudian con exactitud y minuciosidad. Lo mismo que el hombre, valiéndose de un microscopio, examina criaturas que pululan y se multiplican como una gota de agua. Esas fueron las primeras frases que se trasladó diario. Y de esa forma empezó lo que sería el pánico total en Estados Unidos de los años 30. Orson Welles manifestó durante la programación: señoras y señores, habla Orson Welles y deja su caracterización para asegurarles que la guerra de los mundos no tiene más significado que una broma de vacaciones. No podíamos cubrirnos con sábanas y saltar entre los matorrales y gritaros y tampoco podíamos enjabonarnos vuestras ventanas ni robar las puertas de sus jardineras. Descartando todo esto, hicimos la mejor cosa que podíamos haber hecho. Aniquilemos el mundo ante los oídos de los mismos y arrasamos todo. Sin duda, se habrá quitado el peso de encima de decirle que tuvimos la intención de hacerlo. Pero, como recuerdo,